Hola y bienvenidos a otro episodio de Conversando a Fondo. Yo soy Tony Leal y en este episodio voy a hablar sobre un tema que me interesa mucho porque es la televisión en español en los Estados Unidos. Cómo comenzó, quién fue quien lo comenzó y cómo llegamos a este punto. En este primer segmento tengo una persona que yo digo siempre, yo he sido dichoso porque trabajo con personas que han tenido que ver con la televisión y sobre todo que me han tratado bien en mi carrera. Y obviamente esta persona es muy importante porque su abuelo era Raúl Cortés, que fue el que comenzó el primer canal de televisión aquí en los Estados Unidos en español, y también tenía emisoras de radio. Y conmigo se encuentra Guillermo Nicolás, aunque debe ser San Antonio, está desde Santa Bárbara, California. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, gracias, Tony. Yo hace 20 años que no nos vemos, pero siempre seguimos igualitos, ¿no? Casi igualitos, un poquito más pelo blanco, pero bueno, bien, bien. Qué bueno. Obviamente tu familia es San Antonio, te encuentras en Santa Bárbara de vacaciones, pero tu familia es uno de los pilares de la comunidad de San Antonio, obviamente primero por la radio. Yo sé que tu abuelo comenzó en periodismo, representante de venta de la prensa, y después se movió a la radio y después a la televisión. Pero llévanos desde el principio, cómo comenzó todo esto, esta locura se puede decir, que fue de tu abuelo y después fue a tu papá, que es el yerno de Raúl Cortés, pero empieza desde el principio. Bueno, mi abuelo Raúl Cortés vino de Jalapa, Veracruz, a Laredo, Texas, y de ahí se fue a San Antonio y, como dijiste, trabajó de periodista cuando la familia Lozano, que ahora están en Los Ángeles, empezaron el primer periódico en español fuera de San Antonio. Y después de eso, él empezó a comprar tiempo al aire en una radioemisora KMAC en San Antonio, que era de lengua en inglés, pero él compraba 1 o 2 o 3 horas de tiempo y producía programas en español. Y esos programas tuvieron tan gran éxito con el pueblo en ese tiempo, la mayoría mexicoamericana de San Antonio, que él aplicó con el gobierno federal y le dieron un permiso de abrir un canal de radio KCOR, era 1350 en AM, y ese canal tuvo gran éxito muy rápido. Y la razón por cual tuvo el éxito, primero porque tenía el pueblo que tenía hambre por oír su música, sus noticias y en su lengua. Pero él fue muy inteligente y en vez de nomás vender comerciales locales, se fue a Nueva York. Y en esos tiempos, en 1946, él pudo, con su carisma y su carácter, vender tiempo al aire a negocios nacionales, que era muy raro que nomás compraran un canal. Pero les cayó bien, les interesó la audiencia, y de ahí él fue y hizo una cadena que en ese tiempo se llamaba The Sombrero Network, que hoy es un nombre un poco feo, pero en ese tiempo tenía el propósito de que el anglosajón que estaba comprando el tiempo al aire en Nueva York, era un nombre que ellos
podían entender. Mm. Y tuvieron canales de San Antonio a Los Ángeles. Era de radio, ¿no? Que eran de radio. Sí. Estaciones de radio. Y allí antes de eso, él llevaba, traía artistas de México y de Centroamérica y de Suramérica, América del Sur, a San Antonio y de San Antonio hasta Los Ángeles. Y se hizo socio con un señor en Los Ángeles que se llamaba Frank Faust Sr., que él tenía el teatro $1 Million Theater. Y de allí, cuando mi abuelo decidió abrir el canal de televisión en 1955, él tuvo el señor Faust como socio y también tuvo a don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue el que empezó la radio y la televisión y empezó lo que ahora es Televisa. Televisa en México. Y él fue su socio porque obviamente él tenía la programación para la televisión. Pero sinceramente no les fue muy bien porque el canal fue el primero en UHF. Entonces el ejemplo que me gusta dar es: en San Antonio los canales eran 4, 5 y 12. Y de repente el de mi abuelo fue el 41. Sí. Y en esos tiempos tenías que tener la caja. La caja. Y eso es una cosa que la gente no entiende, y le voy a hacer más o menos al tiempo de ahora, es que estas cajas, o sea, antes era más que VHF, que eran los canales del 2 hasta yo creo que era el 12 o algo así, o el 13 Sí. o el 14. Y después pues se incluyeron los UHF, que eran desde los 20 por ahí hasta los, hay 39 de todos los números. Pero entonces era como la parte digital, cuando cambiamos de análogo a digital, todos los televisores necesitaban una cajita arriba para poder convertir esta señal a digital. Y eso fue lo que pasó con los UHF. No eran famosos y obviamente al ser los primeros, porque yo sé que fueron los primeros en tener un canal UHF, fueron los pioneros también en eso. Absolutamente. Y lo más interesante es que esa cajita costaba casi igual que lo que costaba un televisor. Entonces la gente apenas podían comprar un televisor que costaba como lo que costaba un coche en el tiempo al principio. Entonces lo que hizo mi papá en el 1961, mi abuelo decidió vender. No estaba ganando dinero en la televisión y no quería más que ver con eso. Entonces mi papá, el señor Azcárraga Vidaurreta, el señor Faust, un señor Julian Kaufman y un señor René Anselmo, que fue muy amigo de Emilio Azcárraga Milmo. Sí. Y así él entró a ese negocio. Compraron el canal. Y la primera cosa que hizo mi papá y con René Anselmo es ir a Washington a pedirle al Congreso que por favor forzaran los productores de las televisiones, de las televisores, que en esos tiempos eran Zenith y otras marcas. Westinghouse, RCA, Magnavox, yeah. Que vendieran las televisores con las convertidoras y no cobraran extra. Y el Congreso dijo que sí. No porque les importaba la televisión en español, pero sabían que, como dijiste antes, nomás eran ciertos canales de VHF. Entonces tenían que abrir UHF a canales en inglés también, sí, porque no había suficiente, como dicen espacio, spectrum, el espacio. Y ¿cómo se llama? Para aquellos que no conozcan, Anselmo era un señor, un productor de televisión americano, norteamericano, que estaba en México trabajando con Emilio Azcárraga, el primero, ¿no? Se me olvida Vidaurreta, porque el segundo, que fue el que casi todo el mundo conoce como el Tigre, es el Milmo. Milmo es el segundo apellido, Emilio Azcárraga Milmo.
Pero entonces René era un americano que estaba allá y él lo había enviado, de hecho, aquí a los Estados Unidos para que vendiera programación en español para los canales norteamericanos, para que llegaran a la comunidad latina de los Estados Unidos. Pero había un interés muy poco, pero de ahí fue que salió la idea, ¿no?, de producir en pesos mexicanos y obviamente cobrar en dólares americanos. O sea que el negocio era grande. Y entonces Fauce también, que yo sé que él tenía un teatro que ahí en Los Ángeles, como habías hablado, que él traía muchos actos que también es americano, un señor americano que estuvo en la guerra, y él traía los actos de México al teatro de él ahí en Los Ángeles. Exactamente. Y mi papá me había platicado historias de que como no tenían todo el equipo y no tenían los estudios grandes, cuando mi papá empezó a tener que producir comerciales en español para el Canal 41 y luego después Los Ángeles, Miami, Nueva York, etcétera, él se iba a México, a los estudios en Telesistemas Mexicanos, que fue el nombre antes de Televisa. Y allí, de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, tenían los estudios y producían los comerciales para la Coca-Cola o Procter & Gamble, etcétera. Porque desde el principio lo que fue muy importante para mi papá fue que los comerciales fueran producidos en español, no doblados del inglés al español. Él sintió que eso hubiera sido un insulto al público hispano en nuestro país y forzó que las compañías americanas hicieran los comerciales en español. Eso fue muy importante. La televisión en español fue una cosa muy increíble para este país, porque hasta ese momento nomás se hablaba inglés y cualquier canal que prendías estaba en inglés. De repente tener el poder y crear una plataforma para nuestra gente en su lengua fue increíblemente importante. Y creo que fue lo que nos ha ayudado a poder lograr lo que hemos logrado. Porque siempre decían que no más que los inmigrantes a este país que aprendieran inglés o que tuvieran la primera generación de nacidos aquí, iban a perder la lengua y que nuestros canales hubieran cerrado porque nadie iba a hablar español. Y obviamente casi 70 años después, 60 y pico años después, todavía estamos aquí, estamos más fuerte que nunca y es, como dije antes, una plataforma para nuestra gente poder hablar y lograr lo que han logrado. Y es que hay generación, o sea, la nueva generación a veces está viendo la programación en español. Hablan en inglés, pero ven la programación en español. Y otra cosa, obviamente, son los nuevos recién llegados que vienen de diferentes países, pueden venir de México, de Cuba, de Puerto Rico, que no hablan el idioma y entonces están viendo la televisión y o sea, las noticias también en español, porque es la que entienden. Obviamente muchas personas que ya hablan el idioma, entonces ya hacen el crossover, ¿no? Es lo que se llama el crossover. Exacto. A la televisión en inglés. Pero por eso fue que yo quise hacer este programa, porque todos piensan que porque aquí en Miami están los headquarters de Univision y Telemundo. Entonces todo el mundo piensa que todo salió de aquí de Miami, pero no fue así. Ya eso venía de San Antonio, de tu familia, y por eso yo quería ponerlo aquí en video, ¿no? Para que la gente supiesen que esa historia es una historia muy bonita, sí, de mucho arduo trabajo que se pudo hacer, y en aquellos tiempos era peor porque el americano era un poquito recio hacia el latino y hacia los afroamericanos, o sea, había mucho racismo, y entonces
que tu abuelo y tu papá pudieron hacer eso. O sea, eso fue un trabajo muy grande. Fue milagroso. O sea, mi papá, ahora en día muchos dicen, failure is not an option. Para mi papá, él yo creo que inventó ese dicho, que no podía fallar, porque si fallaba esto, ¿qué iba a hacer por su familia? Esto tenía que lograrse y tenía que salir adelante. Él tenía una gran pasión por su gente, por toda la gente de habla hispana, y él tenía mucho orgullo en que esto funcionara y saliera adelante. Una cosa que me da mucha tristeza es que San Antonio nunca entendió el poder de la radio y de la televisión en español y no lucharon por mantener la cadena en San Antonio. San Antonio, mientras mi papá vivió y antes de que vendieran la compañía, el centro de operaciones de SIN fue de San Antonio. Sí. En San Antonio no nomás nació el primer canal en español, el primer canal UHF, pero también ahí nació la televisión vía satélite. Sí, eso es algo muy importante, que fue uno de los primeros que enviaban a sus estaciones la programación a través de vía satélite, que eso no se hacía antes. Exacto. Se iba, SIN fue la primera cadena en los Estados Unidos de ser interconectada con satélite, antes que la ABC, la CBS o la NBC. Y al año después de nosotros lanzar el satélite, el famoso Ted Turner de CNN lanzó por satélite, y obviamente porque fue en inglés, es el más famoso por haber hecho eso. Sí. Pero nosotros fuimos los primeros y me da mucho orgullo decir eso. Yo quiero que los jóvenes de habla hispana en este país tengan orgullo en su gente, en lo que ellos son. Este medio se lanzó por su gente, no por la gente de habla inglés, de los anglosajones, de los, como les dicen, los americanos, aunque nosotros somos americanos. Sí. Tu audiencia me entiende. Sí. Y eso yo lo aprendí una vez que mi papá recibió un premio en Los Ángeles. Muchos de los productores jóvenes le dijeron que ellos siempre pensaron que fueron anglosajones los que empezaron la televisión en español, y eso de veras me dolió el alma porque sí. No es verdad. Y por eso fue que yo hice este programa, porque obviamente tu abuelo vino de México sin nada seguramente para poder comenzar una vida, hizo lo que hizo, que hoy se conoce como Univisión. Claro, eso cada lugar tiene su empezar, y el empezar empezó con tu abuelo. Lo mismo tu papá, yo creo que tu papá también nació en México, ¿no? ¿O él nació aquí en Estados Unidos? Mi papá nació en México, mi abuelo igual. Y por eso también es muy importante que nuestra gente siga luchando por los inmigrantes a este país, porque sin ellos hay tantos negocios que nunca se hubieran hecho si no hubieran llegado a este país. Sí, tienen mucha... Y por eso hay que tener ese orgullo. Sí, porque y la gente no se da cuenta que muchos latinos han dado tanto por este país, en la televisión, en la música, porque en la música conocemos los mismos nombres porque obviamente son modernos, Gloria Estefan, Celia Cruz, pero hubo otros nombres que surgieron antes de ellos, y también en el cine, que eso es otra cosa. El cine también aquí en los Estados Unidos, habían ya actores que venían de México. Bueno, teníamos a Ricardo Montalbán Dolores del Río, que ya hacía películas en inglés. Absolutamente. Es increíble. O sea, hoy en día pensamos de Salma Hayek, que nos da obviamente mucho orgullo, que fue una actriz en Televisa, en las novelas, y vino y se hizo muy famosa en este país en películas en inglés. Pero antes de ella habían hecho muchas películas, muchas mexicanas y mexicanos,
Y también los argentinos habían llegado y hecho películas en Hollywood. Sí, bueno, de hecho, el que era, creo que era el compositor, él tenía que ver algo con el programa de I Dream of Jeannie, era chileno, yo creo, chileno, Creo que sí. que era chileno, O sea, muchos latinos. sí, muchos latinos, y entonces uno busca esa historia para encontrarle, a veces no las encuentra completa, No, porque sí, la suerte de México, igual que de Cuba, es que estaba tan pegado a los Estados Unidos, pero lo que pasa con México es que estaba más pegado a Hollywood, por eso esa relación exacto. siempre había. Entonces, actores mexicanos venían aquí a hacer cine americano, porque no era en español, era en inglés. Claro, a veces tenían papeles secundarios, pero eso empezó a cambiar un poco cuando Rita Moreno ya entró en el Sí. mainstream, porque ella fue la primera mujer latina que ganó un Oscar. Obviamente el primer actor latino fue José Ferrer, pero ya Y vino no ese nos cambio. podemos olvidar del famoso cubano Desi Bueno, Desi Arnaz. Arnaz, que fue el que inventó las tres cámaras. Desi Arnaz, un cubano que vino Absolutamente. completamente sin un centavo, limpiaba las jaulas de pájaros aquí en Miami y estaba hablando en los años 50, Sí, que fue para California y inventó algo increíble, que es uno de los programas que todavía se ve, que es la I Love Lucy. Y también teníamos a Leo Cona, que era un compositor cubano que también había escrito una canción para una película y perdió en contra de otro inmigrante que era Irving, ¿cómo se llamaba Irving? Berlín. Berlín, Irving que la Berlin. canción de él fue la que ganó, que yo creo que era White Christmas o algo así, no me acuerdo. Sí, sí. Y entonces los latinos estaban ahí, estaban ahí. Y por eso que, yo cuando me enteré, obviamente, que yo pude conocer a tu papá, porque estábamos, no voy a decir nombre donde, donde trabajábamos, pero sí puedo decir que Guillermo fue mi mejor jefe. Yo conocí a tu papá y me dijiste, no, si él fue el que empezó Univisión. Esa historia yo no la conocía y cuando a mí me dicen las cosas y enseguida yo lo busco. Y empecé a leer, tengo un libro por ahí que también lo menciona menciona a tu abuelo, menciona a tu papá, menciona a tu hermano que también se llama Emilio Nicolás. O sea que fueron los pioneros de la televisión en español en los Estados Unidos. Y el yo poder tener ese contacto contigo, que estás relacionado con eso, para mí es muy grande. Igual que el próximo invitado, que yo digo, yo tener poder haber conocido a esta gente que son parte de la historia, de nuestra Sí. historia, es increíble. Eso es algo que nunca me podré quitar. Pues es algo muy importante. Mi papá siempre fue un hombre muy callado, muy serio, no le gustaba la publicidad, que hoy en día es una cosa, si no lo tienes, es cosa mala. No estar a frente del público, porque luego no saben quién hizo nadie sabe lo que él hizo. Yo le dije, como en 2005, le dije, él nunca quiso ningún premio, no quiso hablar de lo que él hacía. Él siempre me decía, yo sé lo que yo he hecho, no necesito que nadie más lo sepa. Pero le cambié la mente por decirle que era urgente que él hablara de lo que había hecho como un mexicano, porque en este país se había perdido todo eso. Si no lo puedes leer, no lo puedes ver, la gente no sabe. Sí. Entonces, es para, como he dicho antes, es para que los jóvenes tengan orgullo en su gente. Entonces, pero quiero regresar después de lo del satélite. O sea, todo tuvo un gran éxito, la programación, etcétera. Pero la otra cosa que me da mucho orgullo es que SN fue la primera cadena de tener una mujer dando el noticiero nacional. No fue la CBS con Katie Couric, con mucho respeto a Katie Couric, pero Teresa Rodríguez Sí. fue la primera que dio las noticias nacionales desde Nueva York y creo que en 1982, 23 años antes de Katie Couric. No, Entonces nosotros hemos estado muy adelantados
en la tecnología y en ver que las mujeres son importantes a nuestro medio y han abierto las puertas a tantas gentes. Y de hecho, la primera estación que tuvo dos mujeres anclas fue aquí en Miami, en español, el canal de Telemundo, el canal 51. Así que hemos estado siempre ahí adelante y espero que ya se me ha acabado el tiempo. Y yo espero que esto quede como un récord sobre tu familia, sobre tu papá, sobre tu abuelo, que de hecho hay unos premios que se llaman Raúl Cortés, que son para personas de radio, que en esta última sesión, como 2 personas aquí en Miami ganaron ese premio, ese galardón. Así que, o sea, es tanto que quería abarcar, pero bueno, se me acabó el tiempo y te doy las gracias por estar aquí conmigo y espero. Vamos a hacer una segunda parte pronto, así que porque hay más que hablar, hay mucha tela para cortar, como se dice. Así que gracias, disfruta tus vacaciones y a ustedes en casa, quédense ahí que ya regresamos con más de Conversando a Fondo. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Hola, y estamos de regreso aquí en Conversando a Fondo y como estaba hablando antes en el otro segmento, de que he tenido la suerte de conocer personas que he lidiado con ellos, que han sido parte de los comienzos de la televisión, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Y conmigo se encuentra el señor Antonio Diegues, que usted, comenzó su carrera en Cuba. Sí. No su país natal, pero sí. su país casi natal. Casi. Y estuvo ahí desde los comienzos, que de hecho usted trabajó con el hermano de la doctora Mercedes Cruz Sandoval. Sí, yo tuve la suerte, he tenido mucha suerte en este negocio, lo confieso. Yo empecé a los 15 años tocando puertas, haciendo investigaciones de mercado en toda La Habana y en todo el país. Tenía 15 años y tuve la suerte de trabajar con el doctor Juan Cruz, un genio en estadísticas, un hombre increíble, brillante, que me enseñó mucho y me dio el chance de trabajar a los 15 años. Sí. que dice, no diga la edad, no diga la edad. Entonces, fui ahí subiendo, gracias a Dios, y a mucho trabajo. Aprendí mucha estadística, mucha investigación. Estudié en la Escuela de Publicidad de La Habana, de la Universidad de La Habana, es una de las grandes cosas que se ha hecho en Cuba. Fueron 4 años de estudio, casi puede decirse que es un máster, y con los mejores profesores de publicidad de Cuba. Y yo me fui por la publicidad, me encantaba, trabajé en una agencia de publicidad, la más importante de Cuba, manejaba el 35 al 40% del prime time de CMQ. Wow. Esa agencia, éramos los productores y creadores, por ejemplo, Detrás de la Fachada, Garrido y Piñero, Casino de Alegría, la novela de las 10. Teníamos casi un departamento de televisión dentro de la agencia. Sí. Y se manejaba, te repito, yo creo que era más del 35% del prime time de CMQ. Sí, porque la gente no sabe que antes los mismos publicistas, o sea, los productos producían el programa de televisión que pasaba aquí también en los Estados Unidos. Sí. Porque aquí estaba la hora de Colgate, la hora de ahí es donde viene el soap opera. Porque Colgate y Procter que anunciaron sus jabones. Sí. En Cuba también se hizo así, que fue Cruzella, Sabatés. Y Siboney manejaba los laboratorios Gravi, que eran laboratorios cubanos, de Jovellanos, Matanzas, pero tenían una gran fuerza en ventas. Por ejemplo, el 75% del mercado de pasta de dientes de Cuba lo tenía la pasta Gravi, no lo tenía Colgate. Sí. Y así, ahí fue creciendo la agencia, ahí yo fui trabajando, haciendo programas y con grandes maestros, lo confieso, grandes gente con mucho talento.
Tuve un jefe, Garbaillo Rey, que era un genio en televisión. Me acuerdo que un día me llama y me dice, a partir del martes que vienes, a las 10 de la mañana, vienes a las juntas de Garrido y Piñero, vienes a oír, traes el café y no puedes hablar en un año. Entonces oí, y oía, y oía, y oía. Y estudiaba, y gracias a Dios, pues fui subiendo y subiendo, y empecé a dirigir a los 19 años. Wow. En CMQ, ¿no? En CMQ. Básicamente era una agencia de casi todo de televisión se hacía en CMQ, aunque se anunciaba en los otros canales también. Y fui trabajando y trabajando, y cuando salí de Cuba en el año 67, yo llevaba años dirigiendo el primer programa musical de Cuba, que se llamó, con varios nombres, Cabaret de Regalías, Círculo de Alegría, Desfile de Alegría, Su Noche Favorita, pero siempre el mismo concepto. Sí. Por muchos años lo dirigí, allá se dirigía y se producía, y además se switchaba. Se hacía todo. Sí, él cambia las cámaras. Cambia las cámaras para aquellas personas que no sepan lo que es switchar. Salí para México con mi esposa y mi hijo, y llegando a México, con una mano delante y la otra detrás, me dijeron, ¿tú pudieras ayudar a hacer un canal de televisión? Y yo dije que sí. Y no voy a decir que no. Y empecé a trabajar en el primer canal independiente que hubo en el Valle de México, frente a Televisa. Wow. El Valle de México en aquel momento eran 28 millones de personas. Era casi un país. Fui el primer canal independiente. Televisa hizo todo lo posible para que no saliéramos, compitiendo muy fuerte. Salimos al aire, muy dignamente. Teníamos el tercer lugar en el Valle de México. Se ganaba dinero. Éramos una operación, repito, no éramos nacional, pero éramos local. Sí, local. Pero para 20 y pico de millones de personas. Sí, sí. Entonces ahí estuve como 3 años y medio, muy bien. Y de pronto surge la noticia de que van a abrir un canal de televisión en Miami. Y yo la oigo. Que eso era lo que habíamos hablado antes en el segmento de antes de SIN. Esa era SICC. Bueno, sí, esa es la compañía original. La original. Entonces yo fui con un gran amigo mío y fui a hablar con ellos en Televisa. Y me dijeron, bueno, mira, vamos a abrir. Es un plan. ¿Tú te vas para allá? Bueno, sí. Bueno, mira, cuando llegues allá vamos a hablar contigo. No fue una promesa, pero fue una buena entrada. Entrando aquí, me tropecé con una persona que quise mucho, que es uno de los fundadores de SICC, el señor Frank Faust, gran amigo, gran persona, una persona decentísima. Y entonces me dieron el chance y empezamos a trabajar heroicamente en el Canal 23, en un garaje, en la calle 199. Y la 27 Avenida. Y la 441, no era la 27. ¿O era la 20? Yo me acuerdo, pero eso que andaba por ahí, que es donde están ahora el estadio de los Marlins. Por ahí no, está. de fútbol. De fútbol. De bueno, fútbol. Que sí. yo sé estaban ahí por mucho tiempo. Sí. En la calle 199, o sea... Sí, que eso es malísimo, porque los cuentos que me decían a mí... No, era peligroso. Sí. Entonces, porque el condado creo que sacaba en la 200. Esta era la 199. Pues muy heroico, Tony, la gente trabajando con mucho amor a la camiseta, como debe ser. Por ejemplo, te puedo contar una anécdota. No había presupuesto para videotape, para raw stock. No había dinero. Entonces, ¿cómo puedes trabajar un canal de televisión, grabar si no tienes raw stock? Por suerte, había una mueblería Levitz que hacía las copias de sus comerciales nacionales con nosotros de madrugada. Entonces nosotros le cobramos y también nos pagaban en material virgen, en raw stock, sí, de 2 pulgadas. Tú lo conociste, que eran unos rollos enormes. Unos rollos enormes que tenía que ponerlo. Sí, sí, sí. Era de madre. Pero tenía una calidad muy exquisita. Muy exquisita. Entonces, como no había dinero, nada más que se pudieron comprar 2 máquinas Ampex
para grabar y reproducir. Una se editaba, se llama Editec. La otra la bautizamos con Dedotec. ¿No? Y se editaba y se grababa. Se hacía el Sport Reel con todos los comerciales y bueno, todo empezó en un garaje, casi en un garaje. Ahí empezamos a producir. Yo básicamente pues toda mi vida he sido productor y empezamos a hacer cosas y a hacer cosas. Ahí yo creé Solo para Bailadores, que fue un programa que fue un espectáculo que pegó al canal, porque yo creo que un canal de televisión tiene que ser conocido, pero sobre todo popular. Tiene que ser popular. Ese programa lo hizo popular. Ya éramos conocidos, porque éramos el único canal en ese momento. Sí, eso. Quiero anotar que antes de que nosotros, en el Canal 6... Sí, mira, se me olvidó mencionarlo. El Canal 6 se hacía televisión antes que nosotros llegáramos de México. En el año 61 creo que empezó él a hacer las noticias en español. Bueno, 63. fue Manolo Reyes que empezó a hacer en el Canal 4. 4 lo hacía de madrugada. WTVJ, que ahora es el Canal 6 porque hubo un cambio de números en los 90 por ahí. Y entonces estaba el Canal 6, que era un canal independiente, que estaba en Brickell. Al frente del canal estaba el señor Joe Pérez, un cubano muy poco conocido, pero con un gran talento. Él manejó en Cuba el Canal 2. El señor Joe Pérez, que nunca conocí personalmente, sí, por teléfono hablamos mucho, fue asistente de Samuel Goldwyn. Sí. De Hollywood. En Hollywood. Trabajó con él en varias películas en Hollywood. Es un hombre con una capacidad de trabajo tremenda. Abrió unos meses antes que llegáramos el 23. Era una programación solamente en ciertas horas, sábado y domingo, que cuando nosotros llegamos, nosotros transmitíamos desde las 3 de la tarde. Teníamos la gran ventaja del volumen de programación y poco a poco le fuimos ganando hasta que les ganamos definitivamente. Entonces, en ese garaje empezamos a producir cosas, Ahí cuando empezó Sin, los especiales musicales de Sin, que eran una vez al mes, se produjeron en ese garaje. Por ahí pasó Manzanero, Celia Cruz, Marco Antonio Muñiz, Tomás de San Julián, Carlos Lico, los hermanos Castro, Dani Rivera. O sea, una gama de estrellas. O sea, se hicieron 12 especiales, los especiales de SIN que se vendían en la cadena. Sí. Ahí empezó poco a poco la cadena, también heroicamente, porque los tapes, ¿cómo transmitíamos nosotros? Los tapes llegaban a San Antonio y San Antonio los bicicleteaba, o sea, los mandaba a este canal, con una semana de antelación para poder medirlos otra vez, saber qué duración tenía, dónde iban los comerciales. Sí. Ese trabajo se hacía de madrugada. Y poco a poco se empezó, entonces el network empezó en San Antonio, pero poco a poco fue pasando para aquí, para allá. Sí, en un momento estuvo en Los Ángeles. En un momento estuvo en La Joya. Sí. En La Joya. Y se hacía el noticiero de La Joya nacional. Y poco a poco, repito, con mucho amor a la camiseta, heroicamente, con mucho trabajo, pero se hizo. Sí. Se hizo. Y no, yo escuché muchos cuentos de que a veces nuestro amigo Raúl Pérez Liste, que en paz descanse, que a veces faltaba un bombillo para una cámara, y entonces se iban al basurero de las estaciones de televisión a buscarlo porque no tenían dinero para... No había dinero, y entonces, o sea, no había dinero. Sí. No, esto no es lírico. No había dinero. Te digo que no había dinero para el tape. Me acuerdo que el presupuesto era $5 al año, ¿no? Para poner algún número. Sí. Y entonces todo eso pues, se empezó a hacer, a trabajar. Y creo, como estaba diciendo tu anterior invitado, que por cierto me recuerda mucho a su abuelo, el canal, la televisión, hizo una diferencia voy a hablar de Miami, que es lo que conozco, ¿no? Sí.
Una diferencia. La gente, en aquel momento que empezamos, en el año 71, 71, sí. 8 de marzo del 71 empezó el canal. Yo creo que no había aquí 330,000 hispanos. Sí, no, era muy poco y yo sé que ya se me está acabando el tiempo en este segmento. Es que yo creo que lo más importante, como a veces pasa en lugares pequeños, que el amor y también esa cosa por trabajar, la ética, que es muy importante, que ustedes la tuvieron y se ha perdido un poco, pues eso es lo que hizo que llegaran a ese punto. Así que, y después vamos a hablar más sobre eso, vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos hablando con el señor Antonio Diegues. No se vayan. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Y estamos de regreso aquí otra vez en Conversando a Fondo con el señor Antonio Diegues. Y estábamos hablando antes de ese afán por sacar las cosas adelante, que sin dinero pudieron hacer ese canal, que obviamente es uno de los canales más importantes de aquí de Miami, el canal 23. Sí, y mira, se empezó, como te decía, primero hicimos unos telemaratones para ayudar a los cubanos que llegaban a México o España para mandarles abrigos, dinero. Se hicieron tres telemaratones. Eso nos fue pegando a la comunidad, ¿no? Porque yo creo que la televisión también tiene que entretener y servir. Sí. Muy importante. Y formar, ¿no? Y aquello fue creando la importancia. Fíjate que empezaron a llegar los otros canales, que llegó el otro, que vamos a la competencia, que es radio. Se despertó los medios y empezó a tener la comunidad hispana en Miami fuerza política. Sí, que eso es muy importante. Muy importante. Me acuerdo que, sin decir los nombres, en un momento dado, en otro canal, una persona me dijo, pero ¿por qué usted programa para los cubanos? Le digo, ¿cuál es la mayoría de la población? Entonces me dice, cubano. ¿Y cuál es la mayoría de los anunciantes? Dice, cubano. ¿Y quién tiene el poder político? Dice, los cubanos. Entonces yo le contesté muy malamente, lo siento. Le dice, ¿usted qué quiere? ¿Que yo programe para los paraguayos? Sí. No le gustó, con razón. Pero es que esa era la fuerza política. Y ahí empezó la comunidad a coger fuerza y fuerza y fuerza. Y mira cómo está la cosa hoy en día. Sí, no, y lo que pasa es que en ese tiempo obviamente la mayoría de los latinos aquí en Miami eran cubanos. O sea, claro. Eso después cambió porque ya hoy tenemos nicaragüenses. Nosotros teníamos en el 23, sábado y domingo, programas para varias comunidades. Sí. O sea, los sábados y los domingos por la mañana. Y que se cubrían. Pero era mínimo porque yo me acuerdo que yo llegué aquí en el año 84 y obviamente la segunda etnia, puedo decir, que eran los nicaragüenses. Que, sí. Después empezaron a crecer los colombianos, que yo creo que es la segunda ahora. Yo creo que sí. Grupo étnico aquí en Miami. Están los peruanos, los venezolanos que están llegando ahora. ¿Sabe? Que hay una mezcolanza. Y lo cómico del caso siempre que pasaba, que obviamente en la cadena, la gente, cuando yo decía yo trabajo en tal lugar, me decían, pero ahí todo es mexicano. Y digo, bueno, la mayoría de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos, que son el 85% más o menos. De acuerdo. Y entonces, claro, para ellos va esa programación, como nosotros también tenemos que aprender de esa programación. Claro, antes se podía hacer programas locales que yo hacía. Yo producía un programa local para la estación de Univision aquí en Miami, que después me pasé para la cadena, pero en el momento era de los pocos programas que se hacían hasta después que llegaron estos otros canales. Ahora está, o sea, el 41, el 22 y el 8 ahora que existen. Pero bueno, después eso llegó en el 85, Telemundo, pero ya usted había brincado del 23 al 51. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues yo estaba, yo estoy como 5 o 6 años en el 23, me voy del 23 y recibo una oferta para ir a abrir un canal de televisión
en República Dominicana. Wow. Me fui para República Dominicana, un país que admiro, quiero mucho, y fue muy bien. Gracias a Dios fue un canal que compitió contra 5 canales más y fue muy bien, sinceramente. Antillana no me gustaría, se llamaba... Teleantillas. Teleantillas. Teleantillas, y aquello fue, gracias a Dios se hizo por el librito, como digo yo. Los dueños jamás me cuestionaron nada. Y te digo, Tony, no quiero parecer exagerado, pero está ahí la historia. Contra 5 canales nosotros al mes teníamos el primer lugar. Entonces yo he hablado con dominicanos y siempre a veces me hablan del canal, de ese canal. O sea, aquello fue un fenómeno social, yo te diría. Sí, y yo digo que una cosa que es muy importante, que usted tiene, ese conocimiento obviamente viene de Cuba, pero muchas de esas personas como los mestres estudiaron aquí en los Estados Unidos. Sí. Entonces, o sea que eso que vino de Estados Unidos llegó a Cuba, se los pasaron a ustedes. Por eso que yo siempre he dicho que esa ética tan grande que ustedes tienen en la televisión es increíble, porque ya eso yo a veces no veo que exista. O sea, yo veo que se ha perdido un poco. Mira, Cuba era, desde el punto de vista publicitario, del mundo de la publicidad, de las comunicaciones, era igual que los Estados Unidos. Es más, en Estados Unidos había programación de invierno y de verano, ¿no? En Cuba no, en Cuba era completo, de arriba a abajo. Ahí no había verano ni invierno, porque no hay invierno. Sí, no hay invierno. Bien. Entonces la programación era muy fuerte, constante, muchos programas. Jack Park, creo, inauguró su programa en Riviera de La Habana. Sí, de La Habana. Creo que Steve Allen también lo hizo. Sí. O sea, era constante entrada y salida. Las grandes agencias estaban, Cuba, por ejemplo, Mestre Conil, afiliada a John Rubicam. La OPLA, que manejaba la publicidad de Atuey, afiliada a Foodcom and Building. Había una agencia enorme, Guastela McCann Erickson. Sí. Mariano Guastela, un gran publicitario. Guastela, sí. O sea, había una asociación en publicidad y en televisión igual. Y que mucha de esa gente se fueron para Puerto Rico, porque yo estaba haciendo... Bueno, de hecho, el primer programa que yo hice fueron de los cubanos que llegaron a Puerto Rico. Y el primer presentador de noticias, Evelio Otero, cubano, fue el que le dijo a Ángel Ramos, yo creo que se llamaba el dueño del periódico Telemundo, que empezó el canal Telemundo WKQ en Puerto Rico. Él le dijo, mira, si tienes el periódico de Telemundo, y como en Cuba había un Telemundo, entonces pon eso. Y toda esa gente fueron para allá, y de hecho la televisión de Puerto Rico, sus principios fueron modelos de Cuba. Sí. Hasta estaba leyendo este libro hace unos cuantos años y estaba hablando sobre la negritud en la televisión en Puerto Rico, cómo era tan parecida, porque obviamente venía de Cuba, porque los libretos se hacían en Cuba y para Puerto Rico, o sea, todo eso antes, y esto antes de la revolución, obviamente. Pero fíjate, Procter & Gamble, que es una compañía enorme, produce jabones, sí, Colgate. Creo que es la gran escuela de la publicidad de este país. Sí. La Procter & Gamble, Latinoamérica, publicidad de Latinoamérica, se manejaba desde La Habana. Los comerciales inclusive se grababan en La Habana, o sea, de Procter, y así muchas otras compañías. El caso de Venezuela. Sí, porque de hecho muchos de esos anunciantes o personas que trabajan en la publicidad estuvieron un tiempo en Puerto Rico, sí. Y muchos de estos comerciales que se veían aquí los producían en Puerto Rico. Obviamente después eso cambió, claro, porque ya aquí ya creció la comunidad hispana y toda esa gente vinieron para acá. Pero eso que también en Venezuela habían... Sí, en Venezuela también, bueno, en Venezuela la televisión la manejaban los cubanos, después de Castro, ¿no? Después del desastre. Y entonces, Argentina, bueno, Guar Mestre llegó a la Argentina, sí, y tenía su canal de televisión, Canal 13, pero Bartel, primer lugar, y todos adoran a Mestre en la Argentina, la vieja guardia de la televisión. Sí. Estuvo en Perú. Nunca estuvo, él tenía esto que voy a decir, pues, no es ningún secreto, él tenía un pacto de caballero con Emilio Azcárraga. Donde entraba Emilio Azcárraga, él no entraba. Donde entraba Mestre, él no entraba. Sí. O sea, ellos eran amigos
y se respetaron esos campos. Él tenía, creo que, acciones también en el Canal 4 de Puerto Rico, en Guapa. Él tuvo acciones en el Canal 4 de Puerto Rico, en Perú, en Sí. Argentina, estuvo un poco en TV Globo. Él es el que lleva las novelas a TV Globo, maestre. Estoy tratando de acordarme el nombre de la persona, que es una mujer, trabajó en Sabaté, o sea, Procter & Gamble de Cuba, y fue la que llevó las novelas a Brasil. Sí. Yo te voy a hacer un cuento, mira, y tengo una carta que atesoro mucho, la tengo. En un momento, en un grupo, empezamos a buscar un canal de televisión aquí en Miami, y yo me entrevisté con Guarmestre. Gentilmente me concedió la entrevista a través de un amigo mutuo. Y él me dijo, y lo tengo en la carta, que no, que ya estaba mayor, de cosas. Mucha gente no creía en el crecimiento. Además, creo que en el fondo estaba su pacto con Emilio Cárrega. Sí. Okay. Su pacto con que él no entraba donde entraba Emilio, ni Emilio entraba donde entraba. Es más, otra anécdota. En un momento dado, Emilio Cárrega mismo se opuso al Canal 23 de Miami, porque decía que Castro se iba a caer y los cubanos iban a regresar a La Habana, a Cuba. Sí. Y se opuso hasta que al fin. Me acuerdo que yo estaba en el hotel el día que dijo, sí, yo lo apoyo. Lo dijo por teléfono, se lo dijo a René Anselmo. Le dijo que yo apoyo el canal. No lo quería apoyar, no lo quería apoyar. Pero hacía falta su apoyo porque era la programación, Sí. ¿no? Y dijo, sí, pero no, él no quería. Es que yo no creo que haya habido tanta visión como ahora, que eso es lo que iba a preguntarle, porque ya las cosas han cambiado. Antes eran 3 canales aquí en los Estados Unidos, ABC, CBS y NBC. Después la cuarta fue Fox, que vino después, y después han crecido otros. Ya son como 6 o 7 cadenas de televisión en inglés. Y después surge, obviamente, Univisión, Telemundo. Aquí tenemos otros canales independientes. Pero sí sigue el crecimiento de los hispanos en Estados Unidos, que estaba hablando antes con Guillermo Nicolás, que obviamente muchas personas, pues después, ya cuando ya empiezan a hablar inglés, pues empiezan a hablar a ver la televisión en inglés. Pero yo no sé para dónde va esto, como yo digo. O sea, No, mira, ¿cuál es el futuro? Porque ahora Univisión se asoció ya completamente con Televisa y muchas de las producciones se las van a llevar para allá. Se las están llevando. Mira, la televisión ha cambiado, está cambiando, esos monstruos como Netflix y todas esas cosas. Todo esto es un problema de contenido. Si tú pones un buen programa, te van a ver, porque eso es muy democrático, cambias. Si no te gusta, cambias. En estos momentos esos monstruos como Netflix, Paramount, Hulu, Apple, están produciendo contenidos. Y el cable, lo estábamos hablando antes, está entrando en un proceso de cambio también. Sí. Pero el name of the game es el anunciante, el rating, el costo por millar. Yo creo que se ha abandonado un poco o un bastante el contenido. Se ha mecanizado todo y Telemundo al principio empezó a hacer su programación original. En estos momentos lo sigue haciendo. Los canales locales están en desventaja desde el punto de vista económico con estos monstruos. Pero mi opinión es que un canal local tiene que ser local. Sí, yo siempre he creído, y de hecho en Puerto Rico a veces las cadenas no trabajan, porque le gusta más la programación regional claro. de Puerto Rico y ves la diferencia, ¿no? Igual que pasa aquí, porque lo vemos en los canales que tenemos aquí, que obviamente la programación es para cubanos mayormente. Sí, a veces representa a los colombianos y otras etnias, pero es mayormente para los cubanos. Y cuando se ven que Univisión y Telemundo todo es programación tipo mexicana, a veces ahora Telemundo está tirando telenovelas turcas. Traducidas al español, y eso está cambiando un poco. Pero yo espero que obviamente... Yo creo que ya no hay manera de regresar para atrás. No, estoy de acuerdo contigo, porque todo cambia. Todo cambia, y la televisión que yo conocí cuando yo entré
ya estaba en las últimas. Ya, yo entré en el año 94 a la televisión y todavía existía esa cosa que todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía, ya es corporativo. Y ya todo el mundo es como un zombie caminando por los pasillos. Porque yo he llegado a otros canales de televisión y he visto que la gente no habla, o sea, están ahí porque tienen que hacer tanto con tan poco también. Y no es dinero, es que ya hasta los trabajos han cambiado porque ya hoy en día un productor tiene que hacer de todo. De todo. Y yo no, porque yo era productor y eso era todo. No, pero mira, porque es un problema de costos, o sea. Sí. Y también es muy fácil hablar uno desde el lado acá, ¿no? Yo haría esto y esto. Siempre tenemos la solución del otro canal, pero mentira, no la tenemos. Cuando llegamos ahí nos damos cuenta que hay una realidad, sobre todo económica, ¿no? Yo creo, por ejemplo, aquí hay canales locales como en todas partes, en Los Ángeles, en San Francisco, Nueva York. Si quieren seguir viviendo, tienen que ser muy locales. Sí. Muy locales, muy locales. Yo me acuerdo de un canal que está en Los Ángeles, no me acuerdo el número, que no daba noticias que no fueran de Los Ángeles. A ellos nada más que daban noticias solamente una gran tragedia, ellos hablaban de Los Ángeles. Sí. Me acuerdo que tenían, la programación la tenían dividida en tempo 1, tempo 2, tempo 3. Una cosa, como una sombrilla de programación. Muy interesante. Ellos transmitían solamente cosas de Los Ángeles. Sí. ¿No? Claro, Los Ángeles es un monstruo de mercado. Pero si tú... a lo mejor no es la solución. Sí. No. Fíjate que a lo mejor estoy equivocado, me he equivocado unas cuantas veces en mi vida. Pero fíjate la programación de radio. La televisión ha hecho así y el radio ha hecho así. Por la programación de radio es local. Aparte, tienen la ventaja del driving time. Sí, que hoy en día, con los tranques que hay aquí en Miami, todo el mundo está oyendo radio todo el día. Eso ha ayudado mucho. Pero creo que tiene que ser rabiosamente local. Sí. Rabiosamente. Pero a lo mejor no es la solución. Hay que sacar cuenta. Pero ¿cuánto me vale hacer esto? ¿Cuánto me entra? ¿Cuánto no me entra? Pero yo creo como usted. Yo espero que algún día podamos hacer algo así, un canal de televisión aquí local. Muy local. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo y quiero dar las gracias por haber venido por acá. Gracias a ti. Te felicito por tu programa y te felicito por tu primer entrevistado y muy bueno, Tony. Gracias. Y le doy las gracias a usted y también le doy las gracias al público por habernos escuchado. Hasta la próxima. Yo soy Tony Leal y espero que regresen a Conversando a Fondo. Hasta pronto.